Sí, María, muchas gracias y a ustedes que asisten a esta conversación que cierra, como tú decías, un ciclo de 4 o 5 conferencias, 4, con recorridos y charlas. Entonces, esa charla tiene un carácter más bien conclusivo y dejar en ustedes unas ideas, fuerza, ideas con que nos podamos llevar para nuestras maneras de ampliar nuestra comprensión sobre Bogotá, sobre los cerros, sobre sus ríos, y ese es el propósito que tengo con esta conversación que tengo con ustedes. Entonces, muchas gracias, María, pues por propiciar este ciclo de charlas que hoy terminamos y que creo que ha sido muy interesante. Yo había llamado a esta charla representación e imaginarios de una unidad de paisaje. Por ahí ha aparecido de ciudad, pero es de unidad de paisaje, montaña, río, ciudad. Es la primera idea que quiero como calar en ustedes, ¿no? La necesidad de pensar en una unidad de paisaje, que lo componen estos 3 elementos. No podemos pensar el río aislado de la montaña o los cerros sin su recurso hídrico, su inmensidad de fuentes de agua, y también la ciudad, ¿no? Son 3 elementos que están profundamente articulados y conforman una unidad de paisaje que nos permite o nos invita a pensarlo desde esa unidad, desde esa relación inequívoca entre esos 3 aspectos. Estamos siempre, y creo que siempre ligados a ella, y eso nos permite un posicionamiento de comprensión de lo que eso significa, ¿no? En segundo lugar, decirles, ya lo ha dicho de cierta manera María, pues nosotros estamos aquí, orientamos ese ciclo de charlas desde la dirección del Museo del Río Magdalena, porque pues hay que recordarlo que el río Vicachá, el río San Francisco y los demás ríos de los cerros que están ubicados en la vertiente occidental de la cordillera oriental, pues hacen parte de la cuenca del río Magdalena. O sea, nosotros habitamos la cuenca del río Magdalena. Eso me parece pues elemental, pero fundamental también en nuestra ubicación desde lo geográfico y de pertenecer a una estructura de árbol en la que estamos inscritos y conectados, y que tenemos que no solamente conocerla, sino sentir que hacemos parte de esa conectividad del río Vicachá San Francisco, que es tributario del río Fucha, y el río Fucha a su vez del río Bogotá, y el río Bogotá atraviesa transversalmente prácticamente todo Cundinamarca para entregarle sus aguas al río Magdalena, un poquito aguas arriba de Girardot, ¿cierto? Esa necesidad de pensar en una conexión más amplia, creo que es muy interesante. La luchamos y la trabajamos pedagógicamente en el museo para no tener la idea de un río solo como un canal de agua o una línea, sino que estamos hablando de una estructura de árbol, de una columna de pez, llamémoslo así también, que hace que estemos conectados ambiental y cultural e históricamente en la medida que vamos creciendo, como ese árbol de la pequeña ramita que puede ser el río Vicachá San Francisco, y que va cada vez conectándonos con un mundo mucho mayor y conectándonos con Colombia, ¿no? Ahora hablábamos con Carolina, que trabaja acá en la Casa Museo, cómo pensar el río, pues es de alguna manera, esa gran cuenca del río Magdalena, es pensar a Colombia. Y eso es muy interesante en nuestro papel de ciudadanos, en nuestra necesidad de transformar nuestro lugar y nuestra opción política, ética,
de estar bien parados en una geografía que construye un mundo de lo social, un mundo de lo político, unas tareas ambientales, y eso pues es fundamental. Vamos entonces a la primera imagen. Bueno, no, pero tenía primero una idea, un pensamiento que quisiera que nos acompañara, ahí se los dejo para que lo tengamos un rato e introduzcamos como esta reflexión sobre este río, ¿no? Y sobre los cerros en la cual está inscrito el río, ¿no? Pertenece el río. Desde que nacimos, los cerros están allí, en la cima de la ciudad y en el horizonte, hacen parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra condición bogotana, y nos orientan silenciosamente. La montaña está inmersa en nuestra alma colectiva y en nuestro paisaje mental. Sería imposible imaginar la ciudad sin los cerros, sin sus ríos. Cuando viajamos, nos damos cuenta de su presencia que nos habita y los extrañamos. Siguiente. No sé si conocen este mapa o han tenido alguna relación con él. Es el mapa elaborado por el coronel Domingo Schiacchi, el famoso mapa de 1791, que ya nos invita a tener esa unidad que he querido aquí plantear, y esta hermosura de mapa, esta acuarela, en el que ustedes ven la preponderancia, la exuberancia y la manera como se representan los cerros, y pegada a ella la ciudad, ¿cierto? Y los ríos que están bajando de la montaña y que van entrando, digamos, a la planicie, una ciudad de piedemonte, y unos ríos que empiezan a organizar y a ordenar una dinámica urbana, una estructuración de la ciudad en tres grandes bloques, tres grandes sectores, que sería el centro de la ciudad, el centro histórico, el sur de la ciudad y el norte, que poco a poco se irá expandiendo, pero que, digamos, esta unidad que propongo de montaña, río y ciudad, pues está allí dándose desde los momentos tempranos en que la ciudad se funda, digamos, a orillas, al pie del monte, y vamos a encontrar en ello la riquísima tradición y conocimiento urbanístico, si se quiere, del mundo español, que es experto en la fundación de ciudades, ¿no? de manejar una serie de instrucciones propias en dónde fundar una ciudad, y Bogotá pues no es ajena ni distante de esta cualidad, ¿no? Esa característica muy juiciosa del proyecto urbanístico hispánico, que llega a América con una tarea enorme política y de organización de un mundo que conquista en un proyecto de la contrarreforma que busca crear todos estos espacios para el mundo católico, para el mundo que, digamos, se ha descuartizado de cierta manera en Europa con la reforma protestante, y las ordenanzas de Felipe II van a ser, bueno, a fundar ciudades como locos, a fundar en policía y al son de campana todas estas nuevas organizaciones, todos estos conjuntos urbanos bajo el modelo y la autoridad de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, diría que desde ahora, desde nuestro presente, somos herederos de una geografía, de unas dinámicas donde el tema de las aguas van a ser fundamentales para la conformación de las ciudades, para hacerlas posibles, ¿cierto? Como elemento fundamental de la vida de esas comunidades avecinadas, ¿sí? Empieza a construirse
digamos, ese valor fundamental del ser vecino, de estar ayuntados, palabra muy linda que ya la hemos estado perdiendo, pero la de vecino la hemos ido trabajando mucho más. Uno le dice a alguien vecino y con él construye ya en el lenguaje cotidiano una familiaridad, una cercanía, es mi vecino, y vecino puedo fiarle, en fin. Y bueno, ustedes recuerdan que en España las alcaldías se llaman ayuntamientos. En la tarea de vivir ayuntados, juntos, avecinados, y en razón de unos elementos geográficos y de un proyecto económico, gústenos o no, con el tema de, digamos, de la presencia temprana desde el siglo XVI en la fundación de muchísimas ciudades por toda América, ¿no? Siguiente. Con esta y la anterior quiero insistir en otra idea, que es que los cerros y su ubicación de la ciudad con sus ríos hizo un cambio revolucionario en la manera como percibimos la ciudad y la habitamos y nos orientamos frente a ella, ¿no? Así nombré el proyecto de una exposición muy bella que organizamos en el IDPC, Oriéntate, los cerros son nuestro norte, ¿no? Allí, digamos, como haciendo claridad o haciendo una distinción bien interesante, es que la ciudad de Bogotá, o su condición característica ligada a los cerros y a los ríos que la circundan y que la atraviesan, pues modificó una estructura dominante de orientación marcada por el norte, ¿no? El norte está arriba, ¿sí? E impone, digamos, una percepción en todo el planeta de una ubicación, ¿cierto? Es tan fuerte la presencia, digamos, de los cerros que están ubicados al oriente, que la ciudad y su representación de ella misma logró transformar eso y aplanar los mapas, y nos movemos siempre con la referencia del oriente en la parte de arriba, donde tradicionalmente está el norte. Por eso en esa exposición jugábamos con esa idea, ¿no? Nuestros cerros, que los cerros son nuestro norte, porque ya tenemos esa metáfora de nuestro norte es como el camino a donde vamos, ¿no? Pero ahora el camino es el oriente, y lo que va definiendo en los habitantes y en la ubicación, como también tiene la palabra oriente, estoy orientado, estoy ubicado, pues logra para la vida de la ciudad un fenómeno que siempre me ha sorprendido y me conmueve y me parece magnífico, que rompe esa dominancia del norte como el elemento orientador, y ahora aquí es el oriente, ¿no? Vamos a ver siempre, pasemos un poco al anterior de nuevo, tal vez. Siempre vamos a ver el mapa en esta dirección, con el norte a la izquierda, ¿cierto? Y vamos a mirar, como lo hacemos, como le indicamos a nuestros invitados a la ciudad, como el turista, como el investigador que llega, o los viajeros, siempre en la cabecera de la ciudad, el oriente. Y esto va a ser definitivo y muy particular, ¿no? Un gobierno local, no sé si fue el último de Peñalosa, que quiso imponer que los mapas se representaran parando a Bogotá, ¿no? Que pues el norte se pusiera arriba, y había como un mandato, como una norma, no sé de qué iba y por qué razón, y la disputa fue muy interesante, porque no sentíamos que esa era nuestra ciudad, ¿no? La ciudad ya la vemos siempre con su cabecera, con su remate, como si fueran las cejas, ¿no? del rostro urbano, que la tenemos allí, y pues nos costaba mucho trabajo tenerla al costado, y aquí es un tema no solo de percepción, sino
repito, de unas maneras acumuladas de experiencia de habitar la ciudad y de movernos con ella, sabiendo que tenemos siempre ese referente. Además, y ahora les voy a pasar un mapa, además es que la ciudad se llega a ella siempre desde el occidente, ¿no? Desde este camino que va a ser precisamente el llamado camino a Honda, ahora lo miraremos en otro mapa, pero entonces todos los viajeros desde el siglo XVII, XVIII, el XIX, siempre están entrando por occidente y ven al fondo, como aún lo hacemos hoy, entrando a la ciudad por la 80, viniendo del Magdalena, del camino de Honda, del camino a Fontibón también llamado, y que desde allí la percepción al encuentro con la ciudad es cruel. Hoy la disfrutamos bellamente también, en sus atardeceres y todo. Vamos a tener las montañas y los cerros allá. Los aeropuertos mismos, ¿no? Tanto Techo como El Dorado siempre están hacia el oriente, nunca han cambiado esa. Entonces también la bienvenida de los viajeros aún sigue siendo las montañas. Sí. Eso nosotros lo hemos naturalizado tanto que ya, pues como que lo damos por hecho, ¿no? Pero es buena tu observación de eso. También ya las llegadas a la ciudad, pues en sistemas de comunicación ya modernos como los aviones, también están marcados por eso, ¿no? Y sale uno por la ciudad hacia occidente, al encuentro, digamos, con las tierras bajas, ¿no? También de nuevo estamos en esta cuenca del Magdalena, que estos ríos pues se le deben a ella y van buscando el río mayor, y la relación es montaña, porque hay que decirlo que aquí están los cerros en una última elevación, pero nosotros estamos en la montaña, nosotros estamos en la cordillera oriental, ¿no? Nosotros estamos viviendo en los cerros, o digamos en la gran montaña, solo que en esa montaña, en el gran altiplano de la sabana, pues emergen de nuevo un poco más se eleva la cordillera, pero nosotros estamos en la montaña, ¿no? Y entonces es esa relación muy rica entre montaña, digamos, la ciudad que va a ser la capital del reino, y las tierras bajas por donde siempre se irá a llegar, ¿no? Esa conexión siempre creo que debemos tenerla, ¿no? Estamos en ese vínculo también, la montaña, la ciudad y el río, que nos conecta, y los ríos y la cuenca que nos conectan con el mundo, ¿no? Siguiente. De nuevo, entonces, la mayoría de los mapas durante todo el siglo XVII, XVIII, buena parte del XIX, van a estar también puestos desde esta manera, ¿no? Representados con el oriente en la parte alta del mapa, y pues ahí vemos, y ya empiezan los cerros tutelares a ser nombrados, el de Monserrate y el de Guadalupe, pero también quiero insistir en eso, ellos cómo han definido, esta sería una tercera idea, cómo los ríos han organizado el desarrollo y digamos, la manera como se va administrando la ciudad a través de estos tres grandes bloques. Y en ellos siguiente, este sí está parada, fíjense que este sí está parada la ciudad, pues como mirando al norte, pero uno ve aquí de nuevo la relevancia tan fuerte en el dibujo, este bellísimo trabajo de Folledo, pues aquí vemos las montañas, ahí están las dos, pero quería traerla también, este muy bello y juicioso mapa, porque estos tres grandes segmentos que organizan los ríos, ¿no? El ya llamado San Francisco, en eso quiero insistir ahora, y San Agustín, también aquí la quebrada, que llaman el río de San Juanito, de San Juan, al sur, pues está organizada a través de las parroquias, y digamos nos da memoria y huella histórica
de cómo digamos, esa fundación de ciudades católicas bajo el modelo de la iglesia, el atrio extendido que construye la plaza y a partir de ello organiza a través de manzanas y de el plano endamero, pues una vida de la ciudad, ¿no? Tenemos entonces en el centro, pues, donde va a estar la catedral y va desde allí a organizarse, digamos, esa primera gran parroquia que llamamos de la Candelaria. Está al otro lado del río Vicachá, San Francisco, precisamente la parroquia y la iglesia de la Orden Franciscana, y de este lado del río, hacia el sur, está pues la Orden de San Agustín, ¿cierto? Y más allá, al norte, todavía ya muy pequeño, pero está con la quebrada de San Diego, la iglesia de San Diego, ¿cierto? La ciudad va a estar entonces organizada por parroquias y por las órdenes religiosas que van a dar la gran pelea, ¿no? la gran tarea del Concilio de Trento de llevar, digamos, a el mundo católico y de organizar el mundo de las ciudades a través de su modelo social de vida, que no son Ave María, sino un modelo social y estructurado en torno al tema religioso católico. No en vano, perdón un momento, no en vano, los nombres que vamos a tener en la ciudad es el Vicachá ya nombrado por estas formas que dominan la ciudad desde el siglo XVI, desde su fundación, Santa Fe de Bogotá, y va a tener entonces en esos tres segmentos que organizan los ríos la ubicación de las iglesias que están a las orillas de ese río, pues nombran esos mismos, ¿no? Es el reemplazo del Vicachá por el San Francisco, ahí está a sus orillas desde temprano siglo XVI, está la iglesia, la Orden Agustina, también acá, y nombra al río llamado de otras maneras, ha tenido muchos nombres, el de San Agustín Previo, Manzanares, en fin, es la parroquia de San Agustín, y en el centro pues está la orden, digamos, de los Candelarios Recoletos, o la misma catedral ahí en el centro de la ciudad. ¿Sí? Esta vez nos puedes señalar. ¿Dónde están las iglesias? No tenemos un... no tenemos un... Láser no. Pero vamos a hacer este ejercicio. Esta es la séptima, ¿no? La calle de la Carrera, ¿no? Y entonces ahí está la plaza mayor, que uno ve el vacío, ¿no es cierto? Esa es ahí. Sobre la misma séptima, yendo, digamos, hacia el norte, pasando el río, ahí hay como una crucecita, esa es San Francisco, ¿no? Y este es San Agustín. Aquí está. O sea, la relación ríos con emplazamiento de las principales órdenes que van a organizar la estructuración urbana y el control parroquial, que son los primeros barrios, están marcadas en relación también con los ríos, ¿no? Con el aprovisionamiento que los ríos van a tener con respecto al tema del agua. Porque más al sur, ahí no alcanzo a mostrarla, pues más al occidente, perdón, va a estar entonces San Victorino, que va a tener su pila de agua. La otra pila allá en San Diego, la otra pila de agua en la plaza principal, en la Plaza Mayor, ¿no? ¿Y Santa Bárbara estaría con esta quebrada que hay abajo? Sí, exactamente. Este sur, que digamos como que le da la entrada a la Orden Agustina, va a entrar acá, cuando ya va a entrar aquí en toda esta zona que es la Parroquia de las Cruces,
va a estar ahí Santa Bárbara, ¿no? Son puntales muy interesantes y eso va a ocurrir en Quito, eso va a ocurrir en Buenos Aires, va a ocurrir en Caracas, en México, ¿sí? En todas las ciudades de Hispanoamérica uno va con esa gramática de ordenamiento urbano y de estructura de poder y de acceso a los recursos agua, muy relacionados una cosa con la otra, con el papel que uno casi que la pregunta al llegar a una ciudad, ¿dónde están ubicadas las órdenes religiosas? ¿Cuál será? ¿Cuál me estás preguntando? ¿Esta es San Agustín? ¿Esta es el quebrado? ¿Esta? Esta es la de San Juan. Sí. Siguiente. Sí, este mapa se lo recomiendo, no se ve muy claro acá, se lo han publicado, ese famoso mapa de 1894, sí, como ajustado un poquito, es el mapa de Bogotá de Carlos Clavijo, porque tiene en coloración, también se ve clarísimo la presencia ordenadora de los ríos que van definiendo las parroquias, ¿no? La parroquia de las Cruces, la parroquia de las Nieves, la parroquia que un tiempo se llamó de San Pablo y San Pedro, que es la del centro, la de San Francisco, y por último aquí ya, sí, perdón, acá es la de las Nieves, aquí en la parte más norte, ¿no? Siguiente. Creo que ustedes han visto mucho este mapa, que en realidad es un detalle que está en un plano de José Aparicio Morato del siglo XVIII, aparece como una convención, pero está de nuevo mostrándonos esta característica, ¿no? Como ahí están nombradas todas las iglesias, las órdenes religiosas y sus conventos, pero ahí uno ve clarísimo la diferenciación de la ciudad aparte de este dibujo en razón de los ríos San Francisco y San Agustín que van, y las quebradas de San Juan y San Diego que van organizando la ciudad en todos sus segmentos. Allá están los cerros, todos bellamente pintados ahí en la parte de arriba. Como de frente, no arriba, no hay, sino como Sí. como si fuera el del occidente, ¿no? Que ahí que, digamos, esta configuración geográfica nos ha organizado la mirada, ¿no? Nos ha ordenado la mirada desde Occidente, siempre mirando hacia allá. Esta tiene otras implicaciones en el sentido de que pareciera que esa cabecera que tenemos siempre al frente, como que al otro lado no hubiera nada, ¿no? Como es tan, digamos, prepotente, llamémoslo así, fuerte, imponente, y hay para allá pues un desarrollo urbano no posible, entonces hemos creado también un imaginario complejo y a veces peligroso de creer que al otro lado no hay nada, ¿no? Sigue ocurriendo ahora, ¿no? Y la ciudad entonces, sabiendo que no puede ascender pues a tener un desarrollo urbano, pues se ha movido primero pues hacia el sur, mínimamente hacia el norte, su desarrollo a occidente en las comunicaciones con el mundo, y luego más tarde su desarrollo pues buscando la carrera séptima fue también llamada la Camino a Tunja, y entonces pues vamos buscando a Tunja y ya vamos en la 200 o no sé qué calle, en esa prolongación de la ciudad hacia ese lado, ¿no? Siempre he tenido esa duda de lo más lógico hubiera sido que la ciudad creciera hacia Honda, pero entonces la razón es Tunja, que haya crecido hacia el norte. Sí. Que lo más lógico era que por donde se venía, que era el camino de Honda, fuera el lugar de crecimiento, uniendo Fontibón con la Candelaria. Sí, solo que esta zona de Occidente es una zona muy difícil en el proyecto de construcción de ciudad, que es una zona, que ahora lo vamos a ver en un mapa, es una zona llena de humedales, ¿no? Es una zona para la ciudad, digamos, malsana, de pantanos,
que se convierte en la conexión del camino, pero la ciudad, digamos, posible se va construyendo hacia el norte, y digamos que es mucho menos seco que el sur, que lo vemos hoy en día, pero hacia el norte en razón de su comunicación con la gran ciudad colonial que es Tunja, ¿cierto? O sea, la gran ciudad poderosa donde hay una población indígena que comete todas las labores, pues digamos, agrícolas y demás, y toda esa gran extensión para la siembra de trigo y todo eso, pues la conexión de las dos hermanas en el altiplano cundiboyacense van a ser definitivas en el desarrollo de esta, digamos, de esta región, ¿no? Y lo otro, pues Bogotá va a tener su salida más cercana al río y al Magdalena, la que la va a convertir en la ciudad más importante. Fíjense, eso va a ser Tunja, muy rica, ¿no? De los grandes conquistadores, dueños de tierras, haciendas, encomenderos, empieza a ir cada vez deteriorando su condición económica. Yo sostengo esa hipótesis porque está lejos del Magdalena, porque tiene que venir a Bogotá para bajar al Magdalena. De modo que la ciudad se va organizando, digamos, urbanísticamente hacia el norte, y el sur y el occidente es pues su camino de su cordón umbilical para conectarse con el mundo, ¿no? Siguiente. Tenemos entonces varias fuentes, ¿no? Varios caminos que han organizado para nosotros, los que habitamos a Bogotá, pues un imaginario que ha construido, digamos, ese paisaje que está en la cartografía, que invito a que la revisen, que es fascinante uno estar siempre frente a un mapa. La Mapoteca 6 del Archivo General de la Nación, pues eso es patrimonio de la humanidad, digo yo, la exquisitez de los mapas y de las cartografías, que un mapa es un ordenamiento de mundo, es una representación de lo que queremos ser, de cómo nos vemos y de lo que nos interesa. No es propiamente un calco de lo real a una escala, sino en realidad es un ordenamiento, ¿no? El hecho que quiero yo dibujar ahí las iglesias, que yo ubico los ríos, que nombro ese mundo a través del mapa, es muy interesante, es ordenamiento de mundo, ¿sí? ¿Usted cree, o sea, ya que estamos hablando de imaginarios, ¿usted cree que este abandono histórico, geopolítico en Colombia, de la Orinoquía y del Amazonas, se da precisamente como por esta frontera verde? Lo que usted decía, de ahí para allá es vacío, o sea, no existe nada más precisamente por el ordenamiento de la capital. ¿Usted cree que eso puede acudir o ha podido interpelar al imaginario de Colombia, y ese abandono de la Orinoquía y de la Amazonía se dé precisamente por esta misma frontera verde que tenemos acá? Sí, bueno, interesante tu pregunta, porque claro, aquí estamos pensando en el imaginario y cómo construimos nuestra representación de la ciudad que nos habita. No simplemente es un ejercicio académico o de percepción, sino que eso nos hace un modo de ser habitantes en la ciudad, ¿no es cierto? Pero claro, entendimiento de país también, ¿no? Digamos, el vivir en la cordillera, el vivir en el altiplano, pues nos crea unas maneras de entender el mundo de lo que está abajo, ¿no? Y de lo que está abajo es la tierra caliente, que hemos construido ese imaginario también muy peligroso, ¿no? Y también muy abstracto y muy chévere, diría yo, ¿no? La tierra caliente, pero la tierra caliente siempre despreciada, ¿no? Creo que los colombianos y los que vivimos y los centros de poder que están en la montaña, digamos, no hemos podido resolver ese tema con la tierra caliente. La tierra caliente está vista como malsana, por eso ese occidente va a ser lo práctico, pero no se va a habitar ese mundo, y mucho menos allá si uno ve el mapa de Colombia y tú ves a Mocoa, a Florencia, a Villavicencio, a Yopal, todas pegadas a la cordillera, muertas de susto, no están metidos allá en la gran planicie, ¿no? Entonces,
el modelo de poblamiento hispánico, pues, digamos, se asciende por el río y se sube a las cordilleras, y poco a poco y de manera muy lenta y tardía inicia ese trabajo, digamos, de avanzada sobre todo el territorio de la Orinoquía y la Amazonía, que no hay carreteras, no hay mínimos caminos, que las comunicaciones son por ríos. Por eso que es importante mirar la hora, cómo es que nos relacionamos con eso. Y todavía no hemos logrado resolver ese tema, ¿no? Yo hace poco recordaba que un ministro de un gobierno anterior hablaba que proponía para la chikungunya y decía no bajar a tierra caliente. Pero qué atrevimiento que un ministro de orden nacional pues le dice a la gente no bajarte, como si todo el mundo viviera en Bogotá, ¿no es cierto? Entonces, si digamos nuestra condición tricordillerana ha definido y generado, digamos, desafíos muy grandes en nuestra relación con todo nuestro territorio, ¿no? Lo otro ha sido llamado siempre territorios nacionales, ¿no? Aún hoy en día uno ya los funcionarios decir es que vamos a territorio. Ahora hay esa que me ofusca, esa ya como que vamos allá, ¿no? Es que en los territorios ocurren tales cosas, como si fuera ese otro país exótico, ¿no? Aún no hemos podido resolver esa situación, ¿no? Y el otro lado lo mismo, ¿no? Una vez, pues hay una conquista tardía del occidente, después de la cordillera occidental hay que pasar 2 cordilleras y llegar a la gran selva húmeda tropical de todo el Chocó biogeográfico, ¿no es cierto? Hay una conquista tardía y un desarrollo urbano pues muy pequeño, ¿no es cierto? Otro elemento que quisiera haberles traído acá digamos, que va organizando y representando como nuestro mundo ligado a Bogotá y a los cerros, y eso pues son las acuarelas, las pinturas, los viajeros que llegan a la ciudad o que están acá. En este caso es el muy reconocido pintor del siglo XIX, el académico Ramón Torres Méndez, con el paseo del Agua Nueva, precisamente ese punto clave en el río San Francisco, que digamos la ciudad, como lo muestran allí, digamos, representado, va dando, digamos, como los hábitos de la ciudad, las relaciones con esa montaña, las relaciones con los ríos, el tan paseo famoso que se fue convirtiendo desde mediados del siglo XIX, el paseo del Agua Nueva, donde está la caja de agua. Vamos a tener a los siguientes, los viajeros, los extranjeros que ya señalábamos, entran siempre por Occidente, y es riquísima esa literatura que se la recomiendo, de muchos viajeros que al llegar a Bogotá siempre hacen referencia a los cerros, a las condiciones de agua de la ciudad, van a ascender a los cerros como un primer lugar de comprensión de lo que es nuestra geografía de trópico, y entonces Caldas, Humboldt, Mutis, sus primeras observaciones van a ser en Bogotá y en los cerros. Eso es muy interesante. Ahí está desde Occidente también, desde la Huerta de Jaimes, que es allí en lo que es ahora la Iglesia del Voto Nacional, ¿no? Es desde ese punto que Auguste Lemoine, un excelente viajero francés, que su relato es excelente sobre Colombia, también tiene este bellísimo grabado, él tiene mucha acuarela, que muestra la ciudad allí al lado del Boquerón de Monserrate y Guadalupe, y de la ciudad, ¿no? Vamos a estar viendo representada a Bogotá innumerables veces, y siempre los cerros un lugar preponderante en la composición de mirar la ciudad como una ciudad de montaña y una ciudad pues con sus ríos. Siguiente. Ahí está Marc, el acuarelista y dibujante que recorre toda Colombia, una fuente
digamos, imposible de no mirar, digamos, de observar. Es una fuente histórica riquísima, muy juicioso Edvard Munch en reconocer paisajes, ciudades, también a mediados del 19. Esta es sobre la cascada del Boquerón, allí también en los cerros en Bogotá a mediados del siglo XIX. Está un poquito oscura, no se logra ver muy bien, pero digamos va a estar en la memoria, en el patrimonio visual de representaciones de Bogotá, los cerros, y es una fuente muy rica de explorar, ¿no? Una pregunta, ¿esta de dónde sería? No sé, veo muy extraño como ese tipo de tierras. O sea, ¿sería Boquerón también de Guadalupe y Monserrate? Creo que es ese donde Guadalupe ofrece como esas paredes tan verticales, ¿no? Pero no podría yo como identificar. Claro, no, sí, pero estoy casi seguro que podríamos encontrarla por digamos, el juicio tan enorme que Marc hace, que conozco en muchísimas otras de sus obras, pues que no hace paisajitos, sino, digamos, está siendo muy juicioso en el registro, ¿no? Eso tengo ese juicio de muchos acuarelistas que uno dice, no, pues paisajes bonitos, no, tienen el juicio de hacerlo muy descriptivo, muy detallado y muy real, ¿no? De su presencia en el lugar, de la vestimenta de los campesinos de la zona, con las famosas estas ruanas de rayas, detalles muy pequeños que uno ya estando en los lugares sabe, esta persona estuvo acá, ¿no? Siguiente. Esta, qué pena que quedó muy oscura. También del Boquerón del río San Francisco, es una acuarela muy famosa, un óleo de Torres Méndez de 1837, que de nuevo nos muestra la ciudad, ahí está el río, y con esta se anunció esta charla, ¿no? María, tú la escogiste para la charla. Desafortunadamente en la reproducción me salió muy oscura, pero tenemos innumerables como representaciones de la ciudad en este paisaje. Siguiente. Seguimos con Márquez, digamos, una fuente muy rica, donde hay un ejercicio muy cuidadoso con el papel. Si ven esa raya que tiene la obra, es que no hay papel más grande y entonces él lo pega, ¿no? Para construir, digamos, espacios más amplios, y de nuevo la perspectiva desde Occidente con el desarrollo ya, digamos, urbanístico de la Plaza Mayor de Bogotá a mediados del 19, y allí entonces los cerros, allá la iglesia de San Ignacio de la Compañía de Jesús, ahí no la había nombrado antes, tan poderosa, tan importante en la organización de la ciudad, ahí muy pegada al poder central, que va a tener todo el desarrollo de la actividad educativa, ¿no? Del Colegio de San Bartolomé. Y bueno, ahí apreciamos los cerros que los vamos a tener ya desde finales del 17, buena parte del 19, los cerros pelados, ¿no? Que eso es bien interesante, ¿no? Digamos, el proceso de deforestación y de ahora vamos a hablar de eso, de lo que significan esos cerros en muchos ámbitos, pero ya la representación nos habla de unos cerros pelados. Siguiente. De nuevo, protagónica siempre en todas las representaciones desde el occidente, los cerros aquí magnificados enormemente, pero vemos ahí la ciudad y como la actividad de ellas, las lavanderas, ¿no? Los cargueros que están acá. Y por primera vez el observador, el pintor está más al sur.
no está de frente a los dos cerros, sino que ya está ubicado más hacia el Sí, exactamente. Ese río que se ve acá es Fucha, ¿cierto? Sí, el río Fucha. Está ya mucho más pues acá al sur, ¿no es cierto? Este está acá en la Quinta de Bolívar. Está... ¿Cómo es del oeste? ¿Esta imagen no está acá en la Quinta? Sí, sí, señor. Sí, es la de Austin, ¿no? Casi que eso ha ido en el tiempo nosotros introyectando, que eso es bien interesante, en todos como ciudadanos, como habitantes, hemos ido en razón de nuestro habitar, de verla representada, ha organizado una idea de unidad de paisaje que configura nuestras formas de entender la ciudad, ¿no? Uno se da cuenta cuando viaja uno o imaginar que ese ejercicio lo hemos hecho quitando los cerros, ¿no? Porque como los vemos todos los días ahí, pues, o estamos en ellos, pues no los vemos ya, ¿no? Y por lo tanto, pues nos parece normal. Pero uno logra ver en casi que una generalización de la gente que ha estado afuera, que uno que está afuera, cómo empieza uno a extrañar los cerros de la ciudad, de la montaña, ¿no? Que se ha incorporado en nuestros afectos, ¿no? En nuestro sentir, ¿no? Eso es también bien interesante porque el paisaje no solo está allá, sino que el paisaje se interioriza. Y en esa interiorización pues hace parte de nuestras emociones, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Siguiente. También la pintura pues de colombianos, varios de ellos paisajistas, de los famosos de la Sabana de Bogotá, o en este caso pues de Ricardo Borrero Álvarez, el pintor huilense, magnífico paisajista, pues habla de eso, ¿no? Le da a la obra el nombre de Vicachá, el resplandor de la noche, y está aquí precisamente en la zona donde está todavía el río, y el nombre pues que se lo da lo que ya habíamos hablado de la Orden de San Francisco, ¿no? Que va empezando va nombrando una nueva sociedad a su geografía, y pues tenemos los ríos católicos, llamémoslo así, ¿no? Les recomiendo la obra de Ricardo Borrero, que está en el Museo Nacional, exquisita en su paisaje y en su viaje por Colombia, tal vez uno de los mejores paisajistas que ha tenido Colombia, ¿no? Y no tan nombrado, ¿no? Un poco invisible, no sé qué tanto para ustedes, pero les recomiendo a Ricardo Borrero, que tiene muchas referencias a Bogotá y también a Colombia, ¿no? Siguiente. Ahora hablábamos, antes de comenzar la charla, de Gonzalo Ariza, ¿no? Tal vez otro de los grandes pintores paisajistas y dedicado a Bogotá, ¿no? En buena parte de su obra, tuve oportunidad de ver esa creo que está, no sé si en la alcaldía o en la Casa de Nariño, pero se estuvo restaurando mucho tiempo allí en el claustro de San Agustín, ya en la Cesta, y es una obra inmensa, sí, de 3,20 metros, ¿no? Y también nos da un panorama de esa Bogotá con sus cerros, con su neblina, y la ciudad pues ahí, digamos, en las orillas, al piedemonte de los cerros, sí, que ha marcado también una memoria en los colombianos, ese riquísimo trabajo en el arte y en nuestras formas de representar la ciudad en este pintor Gonzalo Ariza, ¿no? Allá ya vemos a Monserrate, ¿no? Ahí de nuevo, pues el Boquerón y allá, pues todos esos cerros que se pierden allá en la neblina, ¿no? ¿Se han visto este cuadro de Ariza? Sí.
de los años, que dice de los años 40, ¿no? Esta pintura que hace Ariza de Bogotá, ¿no? ¿Y en qué momento los cerros comienzan a reforestarse? No, mucho, bueno, la pérdida hace rato, ¿no? Ahí al 19, ¿no? Cuando llegan los eucaliptos, ¿no? Y la ciudad se empieza a reforestar especialmente con pinos y con eucaliptos, ¿no? A mediados del 19. Siguiente. Esta es otra del barrio Egipto de los años 40, que también quiero como insistir en eso, ¿no? En cómo esa representación va a mostrar esa unidad muy interesante y propia que habita en nosotros de la ciudad y la montaña, ¿no? Siguiente. Esta es otra también de Ariza, sobre el camino a la Peña, ¿no? Lo que vemos allá entre Neblina es la cruz allí de la antigua iglesia de la Peña, no la actual que la bajaron. Ustedes saben, ¿ustedes no han estado allá arriba? ¿Quién ha estado allá en las ruinas de la... Todos los sábados santos, la iglesia de la Peña organiza una caminata ya con bomberos, con defensa civil. Entonces es seguro subir porque el resto. ¿Dónde queda Pues es que abajo quedan los laches. Es un acto de fe. Un poquito, sí, es bastante complicado. Pero si quieren subir el sábado santo, siempre organizan caminata ya a la Peña original. Es como la calle Séptima, donde está el río Huichaca. Y sí, de hecho también, ahora hablamos de eso, pues los cerros van a tener un componente, un rebautizo de una tradición, por supuesto, prehispánica, digamos, de devoción a los cerros, de sacralizar los cerros, las lagunas, los ríos, que conocemos poco. A mí a veces no me gusta hablar mucho de eso porque caemos pues como en inventar cosas que no son y hay que hablar con rigor sin duda, pero sobre conocimiento de una relación con la naturaleza y un proceso de sacralización de ella misma, de ese panteísmo que aún hoy nos habita y que nosotros creo que tenemos que refundar esa nueva manera de relacionarnos con la montaña, con los ríos que hemos ocultado y con las lagunas, pues permanece a hoy en día, ¿no? Y en días despejados, pues uno ve siempre esta peña, ¿no? La peña uno la logra ver, la antigua, la que está bien arriba y tiene entonces un referente muy importante que ahora quiero hablar de ella. Siguiente. No quería dejar de invitarlos a que se viajen por toda esa riquísima representación. He traído unas mínimas ejemplos también de los 40, principios de los 40, a Sergio Trujillo Magnemat, ¿no? Este gran artista ilustrador, diseñador gráfico, artista gráfico, que me encanta esta representación que él hace de Bogotá, y tenemos la Avenida Jiménez, el eje ambiental, en fin, con su curva, sí, de su memoria todavía de río que aún mantiene la calle, la Avenida Jiménez, y digamos la presencia como de la ciudad dura, con su concreto, con sus edificios y su diálogo con la montaña, ¿no? Es un excelente temple de Sergio Trujillo. Ahí también está muy bonito como estas luces que da cierta hora de Bogotá y cómo se reflejan en los cerros. Sí, Marta Traba, que era tan cáustica en sus afirmaciones, decía: Bogotá es una ciudad muy fea con atardeceres muy bonitos.
decía. Y bueno, un poco a lo que dices tú, ¿no? También en ese paisaje tenemos una experiencia lumínica que la hemos disfrutado, ¿no? Que la sentimos, que precisamente de la luz en el atardecer allí en el oriente, ¿no? Pues de la luz que está cayendo al otro lado. Siguiente. También entonces va a haber unas fotografías sobre este lugar, digamos, muy tempranas, todavía muy, digamos, en la técnica muy precarias, pero que van a insistir en mirar esta zona. Ahí está la iglesia de las Aguas. El convento, sí, de Nuestra Señora de las Aguas. Siguiente. Y lo que vamos a encontrar también en ese proceso, digamos, de cómo percibimos y representamos y se organiza nuestro imaginario de ciudad, pues el proceso a principios del siglo XX, en los años 15 se inicia este tema de canalizar los dos ríos prácticamente al tiempo, el de San Francisco y San Agustín, primero San Francisco, pero vamos durante varios, 15, 20 años, casi que hasta los años 30 vamos a tener a la ciudad en estas condiciones de, digamos, de proceso de canalización, una obra magna, con una tecnología todavía muy, muy sencilla, digamos, donde los ríos se deciden pues canalizar, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos imágenes muy ricas ya también fotográficas de todo ese proceso de transformación de la ciudad en el que tenemos este paisaje, ¿no? Los ríos que han organizado el urbanismo empiezan pues en una definición de una imposibilidad de lograr habitar con ellos o de volverlos prácticamente una canalización de unas cloacas. Empieza a transformar pues la imagen profunda de la ciudad y a ir como creándose en el olvido lo que son esos ríos que fueron marcando la vida de la ciudad, ¿no? Aquí también una vista desde San Victorino, quería como señalar la importancia de las pilas presentes en las plazas, ¿no? También hay una relación iglesia-plaza que lleva su nombre el río y la pila, digamos las fuentes de agua para la ciudad van a estar acompañándose hasta bien entrado el siglo XX. En la memoria de los bogotanos pues está el mono de la pila en la Plaza de Bolívar. El mono pues no es un mico, es la manera como los españoles llaman algo bonito, algo muy mono es algo bonito, agradable, qué niño tan mono, y mono pues es el niño Jesús, ¿no? Pero se crea pues esa como memoria del lugar y de la fuente de agua, como al mono de la pila, y bueno, yo alcancé a recibir eso, digamos, de mi madre, decir, bueno, vaya, quéjese al mono de la pila, ¿no? Una tradición que viene en la oralidad y digamos en la Santa Fe, ya todavía pequeña y de todo, pues en la referencia a la centralidad del punto de agua y su lugar, digamos, como en la gente, ¿no? En el decir, que eso me parece muy interesante, ¿no? Y aún hoy, pues, nos llegó hasta hace muy poco eso de quejarse ante el mono de la pila, ¿no? Pues ante una estatua y que no jodiera uno más con lo que está uno haciendo. Siguiente. Esa presencia es indiscutible en muchos otros escenarios y formas de representación. Aquí está el Zancudo, que fue uno de los grandes periódicos
muy, como su nombre mismo, el zancudo, muy pulladores y muy urticantes en la crítica a la, digamos, a la sociedad del siglo XIX, a la sociedad conservadora. Esto es un grabado de Alfredo Greñas y uno lo ve ahí, el zancudo en Bogotá, con la representación allá de los cerros de manera muy esquemática, pero ella siempre está como en el universo y en el imaginario nuestro de lo que somos, ¿no? También para esa época en que trabajamos sobre los cerros, en la revista Cromos, mantuvo durante mucho tiempo este artículo de Entre Nosotros, hablando como de temas de intimidad familiar y de relaciones amorosas y cómo comportarse y todo eso, pues que se llamó Entre Nosotros, fue tal vez uno de los artículos más leídos de Cromos a principios del 20, insistiendo también en su como logo de con los cerros ahí, ¿no? Siguiente. Eso para hacer un salto interesante, que fue una experiencia muy bella, cuando iniciamos ese trabajo sobre los cerros y hacer esta exposición en el 2017, pues me pareció muy importante que los cerros no son solamente eran los tutelares de la ciudad de Bogotá, directamente en relación con su centro histórico, sino que había que volver a representar en una tarea política, insisto, de cuáles son esos cerros e invité a un grupo no de artistas, de caminantes, sobre todo de conocedores de los cerros, que lo han recorrido en muchos de sus enorme desarrollo, pues que atraviesa buena parte de la ciudad y ¿cuántos son los kilómetros que tiene? Por ahí unos... Sí, 54, como 40 y puchos tenía yo en la casa. 54 kilómetros de desarrollo de los cerros con digamos, caminos, ríos, vegetación, en fin. Un trabajo que fue muy, muy valioso porque fue un trabajo conjunto en donde le apostamos otra vez a representarlo sin tener una experiencia, digamos, pictórica, pero sí un conocimiento de lo que era cada sector con sus caminos, las formas de las montañas, un trabajo muy rico, colectivo. María Cecilia Galindo, sí, con experiencia, digamos, de artista, de pintora, dirigió en términos técnicos, digamos, este proyecto. Ahí estábamos en la Fundación Irigay trabajando y teníamos ahí todos los pliegos para hacer una gran representación de lo que era ese perfil, de mostrar que los cerros pues no terminan ahí, sino que hay otros más cerros más atrás y más elevados, y eso ligado a otro aspecto bien importante que fue, digamos, un diálogo con las comunidades que habitan en los cerros, ¿no? Porque, digamos, también un poco desde esa perspectiva, digamos, un ambientalismo un poco fanático, digámoslo así, o digamos mirando solo desde esa perspectiva, eso ha cambiado bastante. Pues los cerros hay que decir que están habitados. Los cerros tienen organizaciones campesinas a lo largo de todo su curso que luchan por unas nuevas maneras de habitar en los cerros y digamos no esa perspectiva de un ambiente intocable, sino la posibilidad de negociar con proyectos de baja, digamos, de baja afectación en términos de sus viviendas, en términos de su lucha campesina también por habitar el lugar. Es bien interesante, ¿no? Que empieza a modificar nuestra idea, digamos, de un proteccionismo absoluto, sino de cómo los cerros pues son más que los tutelares, que son lugares de habitación, lugares digamos, de mucho interés en la política pública, en la gestión ambiental, en el urbanismo, en el paisajismo, en el recurso hídrico.
Pensar los cerros es pensar una totalidad de aspectos que, digamos, van definiendo temas para la ciudad, ¿no? Cuando trabajamos en esta época, pues Peñalosa tenía un proyecto muy audaz, muy loco, nos parecía, sobre los cerros, pero bueno, es también un lugar de la disputa. ¿Qué hacemos con ellos? Nosotros habitamos los cerros y los cerros nos habitan a nosotros. Es una relación muy bella y muy poderosa, de una relación de espejo, y entonces pues siguen siendo un tema muy actual. Los cerros y su componente hídrico tan importante, su vegetación, lo que sufre en momentos de, digamos, de los incendios que se dan en las épocas de fuerte verano o de gente malosa también, pero como insistir en la actualidad, que los cerros son digamos, para la ciudad, en su componente ambiental, social, político, urbanístico, de recreación también, a través digamos, de estos recorridos o estas caminatas y de las luchas que libran las comunidades campesinas, de las cuales estamos a veces muy aislados, no las conocemos. En este tiempo fue esa gran oportunidad de hablar con muchas asociaciones, luchas sociales muy poderosas que en los cerros se dan desde una perspectiva muy interesante. Siguiente. Ahí está, es toda una parte del equipo en el que será el tamaño como original de cada una de las partes que se fue construyendo, una experiencia al pintarlo, al representarlo, es una forma de apropiarlo, ¿no? De hacerlo nuestro, de reconocer los detalles, digamos, de la sinuosidad de las montañas o de los caminos o de la ciudad avanzando y comiéndose un poco las montañas, de descubrir en cada momento de esos largos kilómetros cuáles son las características de lo que es el cerro, los cerros. Y están en el fondo. Sí, ahí están, ¿no? Salimos, digamos, que está cerca la fundación donde trabajamos eso, y salimos ahí, tenemos ahí los cerros acompañando esa ciudad ahí en la parte histórica. Siguiente. Voy a dejar también este texto como que nos coloca en el momento actual, ¿no? Esta reflexión. Debemos apostar a una refundación de la ciudad, ese es como el propósito, refundar la ciudad, así como esa otra se fundó a principios del 16, ¿no? Bajo unos propósitos políticos de conquista, ¿no? Bogotá es una ciudad de la guerra, de la conquista hispánica, del control del territorio, de diezmar a la población indígena que habitaba la zona, ¿no? Entonces, tenemos que apostar a una refundación de la ciudad en nuestro pensamiento y en nuestras prácticas, donde los cerros tengan igual protagonismo, pero con una nueva relación y significado para el siglo XXI, ¿no? Creo que hay que volver a ella, pero en una nueva relación. Sería ahora una conquista moral, ¿no? Una conquista ética, de respeto a su valor ambiental, en la que estamos ahora situados, ¿no? Los cerros fueron diezmados también, pelados, digamos, su recurso madera y agua pues a tope, digamos, en su saqueo, ¿no? Entonces hay un nuevo respeto esa nueva relación de respeto a su valor ambiental, a su condición inequívoca de reserva hídrica, a su valor paisajístico y orientador de la vida urbana, que me parece también muy importante, ¿no? Hace poco estuve en Santiago de Chile y hay una relación muy similar en Santiago con respecto a sus cerros, ¿no? A habitarlos, a cuidarlos, a organizar el sentido de vivir de la ciudad, siempre con los cerros que nos acompañan, que orientan en todo el sentido de la palabra nuestra vida urbana, a su valor sagrado en cuanto santuarios de flora y fauna que lo son,
a su valor como cerros memoria, lugar de encuentro ciudadano, laboratorio de paz, que me parece fundamental en todos esos ejercicios que se negocian con las personas que habitan los cerros, y cerros patrimonio de hoy y de las futuras generaciones, ¿no? Yo creo que tenemos un gran desafío con eso que digamos no es solo paisaje visual, sino que acompaña nuestra historia ciudadana, que la tenemos que refundar en ubicar los cerros en algo mucho más importante de nuestra vida, ¿no? A veces un poco, como lo tenemos tan cerca, es un poco distante, ¿no? No sabemos lo que ello pertenece a la ciudad.